Ahí se ve ya, pregunto. Sí. Bueno, entonces hacemos un repaso. Los elementos estructurales principales de todo anteproyecto, proyecto de investigación vendrían siendo estas tres estructuras, ¿no? La estructura PSP, la cual le hemos dedicado bastante tiempo porque es la mamá de los pollitos. La siguiente estructura, que es la que está en proceso de elaboración de parte de ustedes, la estructura teórico-conceptual, también conocida como marco teórico o referentes teórico-conceptuales. Y la tercera estructura, que es inevitable, si no, no se puede hablar de anteproyecto o de proyecto, es la estructura metodológica, metodología, ruta metodológica o metodología a secas, la podemos encontrar en los reportes. Bien. Hay otros elementos que desde luego no son accesorios, pero en una revisión, en una autorización ya más formal, institucional, no sé, aquí en la licenciatura todavía no llegamos a este nivel. En las otras dos licenciaturas parece que hay un marco establecido. También se estipula un cronograma de actividades, las actividades principales de ese proyecto, que regularmente se hacen para abarcar un ciclo escolar, ¿no? O 2 semestres. Y lo que conocemos como la lista de referencias o la bibliografía, que es la parte con la que cierra el proyecto. ¿Sí? De estos elementos, nada más habíamos quedado que se va a estructurar la lista de referencias, ¿no? De momento, cronograma no vamos a entrar en ese proceso de elaborar, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con estas tres estructuras más la lista de referencias. ¿Qué sería entonces la estructura o el marco metodológico o la ruta metodológica? Como se decía en el anterior documento, esta estructura responde a la cuestión de cómo realizar la investigación. Es decir, y de tal manera que al realizarla, al proyectarla de cómo se va a realizar, vaya respondiendo o vaya generando posibilidad de levantar datos o informaciones que conecten con la pregunta que se ha estructurado. Y a veces en los ejercicios metodológicos, no necesariamente en este ejercicio ustedes lo van a contemplar, pero los menciono por si ustedes se encuentran en algún libro o en algún documento informativo, les pueden hablar que también la metodología contempla el nivel de abordaje de la investigación, es decir, es el grado de profundidad en que se aborda el objeto que se va a estudiar o investigar. Entonces, los metodólogos señalan tres niveles. El nivel en que se va a realizar la investigación, y lo sitúa como una investigación de carácter exploratorio, cuando los objetos que se están investigando pues son poco conocidos, son novedosos, están emergiendo apenas. Entonces se hacen estudios o investigaciones exploratorias. También las más socorridas son las investigaciones descriptivas, donde ya uno, el investigador, trata de caracterizar un hecho, un fenómeno, un proceso, o sea, dar cuenta ya de él, y se trata de establecer una estructura con ciertos contenidos que refieran a ese hecho, a ese proceso, a comportamientos, a tipologías, a perfiles, características, ¿no? Esa es la investigación que metodológicamente se plantea el carácter descriptivo. Y la tercera, que es de carácter explicativo, donde se busca tratar de dar respuesta o de construir los porqué de los hechos o de los objetos que se están investigando, por qué se presentan de esa manera, ¿no? Regularmente esta investigación es la que se hace en el paradigma cuantitativo, ¿no? Y básicamente
se trata de clarificar las relaciones causa-efecto. Entonces, esto se puede mencionar en la metodología, en ese apartado, ¿no? Al nivel de la investigación. Otra cuestión que los metodólogos indican es que cuando se diseña, cuando se imagina o se proyecta este ejercicio de investigación, ahí se puede decir que el diseño de esa investigación puede tener estos tres tipos de investigación, o puede combinarlos, ¿no? Investigación de carácter documental, donde el dato, pues, como su nombre lo indica, básicamente son materiales impresos o documentos impresos o digitales exclusivamente. El otro tipo de investigación o diseño es el que trabaja, pues, en el campo, su levantamiento del dato, de la información, lo junta, lo compila uno, pues, directamente de la realidad con la cual está uno interaccionando, ¿no? En términos de hechos, procesos, de acciones, de sucesos, de eventos de interacción, etcétera. Y se respeta el tal y como se dan estos, ¿no? No se manipula ni se controlan variables, a diferencia de la investigación de carácter experimental, donde estratégicamente se diseñan experimentos, se diseñan grupos para someter a prueba o a control, ¿no? Aumentar algo, ¿no? Aumentar, no sé, tiempo, y en otro grupo bajar el tiempo, aumentar estímulos y en otro quitar estímulos, etcétera, ¿no? Entonces, es el diseño de investigación de tipo experimental, ¿no? Y aquí, básicamente, ahí se trabaja con el control de las condiciones o los estímulos vinculado a las variables independientes para observar los efectos que es producidos en las variables independientes. Entonces, este es el tipo de diseño que a veces en la metodología se presenta. Ahora, las expresiones típicas de una metodología o de un contenido que narra una metodología que se va a usar es que siempre va a referir a la población o a la muestra, ¿sí? O sea, cuando ustedes redacten estos párrafos, ustedes van a referir a un conjunto o subconjunto para el cual serán válidas las conclusiones o hallazgos o aportes que se obtengan, ¿sí? Por ejemplo, este alumno de escuelas secundarias, exclusivamente de la colonia X aquí en Culiacán, que no son generalizables para todos los demás, son conclusiones, hallazgos para ese conjunto o subconjunto de la población estudiantil que en Sinaloa es mucho más grande en Culiacán, ¿sí? Entonces, la población o muestra serían elementos, unidades referidos a personas, individuos, instituciones, cosas. Y aquí, cuando usted está redactando la metodología siempre hacia el futuro, ¿sí? Porque se va a realizar, usted describe esa población en términos muy concretos. Describe el tamaño y si hay un proceso de selección de la muestra, si lo demanda su diseño, su proyecto, ahí lo describen, o si va a ir haciendo encuestamientos, la obtención de grandes cuestionarios en una población 140 gentes, profesores o alumnos, y luego a partir de eso ir a un grupo más pequeño, pueden ser 10, 15, y luego a otro grupo más pequeño. Entonces ese procedimiento lo describe uno, que piensa proceder de eso. Entonces se refiere toda metodología de investigación base referencia a población o a muestra o a sujetos con los que se va a trabajar. Y recuerden, los sujetos con los que uno piensa trabajar, pues no se los inventa aquí la metodología, regularmente ya vienen expresados desde la pregunta de investigación. Entonces lo que hace es retomarlos y tratar de caracterizarlos y situarlos ya más claramente en un contexto determinado, en un contexto y en un tiempo determinado. Otra cuestión que
que no se puede pues, pasar uno en un proyecto es lo referido pues, vamos a decir a los instrumentos, pues, a las herramientas con las que vamos a levantar o a provocar que se genere la información del dato que aquí estaríamos hablando de técnicas o instrumentos. Entonces, serían formas o maneras de obtener la información que a ustedes les interesa de acuerdo a su planteamiento de investigación. Ejemplos de técnicas, y aquí ustedes son las decisiones que van a imaginar y que van a redactar. Es decir, si quieren levantar asuntos de motivación, de interés de los jóvenes en relación a por qué escriben o leen tan poquito, entonces, bueno, ahí van a tomar las decisiones, qué es lo más conveniente aplicar, y usted lo tiene que imaginar, lo tiene que proyectar a futuro. Entonces, ahí es donde usted puede decir, observaré en un aula, no sé, virtual o presencial, según lo que usted considere, ¿sí? Observaré a grupos o a dos grupos o a un grupo de escolares de primer año, tercer año español, de año materno, ¿sí? Por tanto tiempo, una semana, 15 días, para ir analizando en qué eventos realmente los jóvenes escriben o leen al interior. Es un ejemplo. Bien, entonces, pero usted puede tomar otro tipo de decisiones. A mí me interesa rescatar realmente el punto de vista del estudiante, pero en una relación cara a cara, o sea, de entrevistador, entrevistado, en un espacio, vamos a decir íntimo, cuidado, donde no esté siendo presa de ruido o de intervención. Entonces se puede diseñar o se puede proyectar una entrevista clínica, una entrevista semi-estructurada o una entrevista en profundidad. Entonces, usted aquí va a pensar en esas técnicas que son pertinentes a su pregunta. Entrevista a profundidad, grupos focales, análisis documental, análisis de contenido, etc. Instrumentos, pues, vendrían siendo como que los medios materiales, es decir, como que los soportes con los cuales nosotros nos vamos auxiliando para que fluya una entrevista, para que quede grabado el corpus en bruto, ¿sí? En extenso, o para que quede inscrito, como dicen los antropólogos. ¿Qué podemos usar aquí? Pues se usan pues para ordenar, para objetar, para recoger tal y como se nos presentan fichas, cédulas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, registro de observación, libretas o diario de campo, bitácoras, listas de cotejo, grabadoras, videograbadoras, escalas de actitud, o más bien el esqueleto de escalas de actitud o de opiniones tipo Likert. Entonces, vamos a decir, he repasado tres cosas importantes, ¿no? El nivel de la investigación, el diseño, el tipo de diseño, pero todavía lo más importante que no puede faltar es población o muestra o los sujetos que vamos a trabajar, la referencia a qué técnicas e instrumentos pudiéramos usar para levantar esos datos. Entonces, aquí tenemos una especie de programa tipo caricatura, donde un sitio presenta técnicas de investigación, y aquí nos presentan ellos distintas, ¿no? Algunas ya las mencionamos, aquí están, voy a mencionar las que no especifico. Por ejemplo, esta es la técnica Delphi, historias de vida. Aquí está como técnica y nosotros la estudiamos como método, ¿no? No sé si recuerdan. El análisis o los tipos de análisis de contenido, también hay análisis de redes, y aquí se cita la investigación de acción como técnica, y nosotros también, y ustedes tienen varios semestres estudiándola como una metodología de investigación, ¿no? No como técnica. Son cuestiones que a veces se presentan, y los demás, insisto, ya los habíamos mencionado.
Entonces aquí este sitio dice coherencia, pertinencia y validez. Diseña tu técnica. Yo digo que lo que se debe de diseñar más que la técnica es el contenido con el cual vamos a movilizar la técnica. La mayoría de las técnicas ya están hechas, ya están diseñadas. En la medida en que uno quiere saber más de la encuesta, no la encuesta, de una entrevista en profundidad, simplemente empieza a documentarse, empieza a leer a los autores o algún autor clave para no llamar a cualquier cosa también entrevista en profundidad, ¿no? Entonces a lo mejor no es entrevista en profundidad, es una entrevista más bien banquetera, ¿sí? De pasillo, que también se vale que se haga, pero es en otra perspectiva de investigación. Está muy bien. Sí, pues esa es otra pues variedad. Si logran ver los ojos acá arriba, ¿no? Los ojos y la flecha. Sí. Bien. Si lo ve, Iván. Profe, Mandé. Sí los puede ver. Bien, no se oye. Gabriel en la mesa, ¿sí los ve? Sí, los estoy viendo. Señalando ahí la técnica del fin. Exactamente, y señala el portal. Si alguien quiere todavía tener más sugerencias, más tips, como se dice, ese es uno de los tantos sitios donde es una ORG española, de los tantos sitios que hay donde intentan a los jóvenes, a los docentes, orientarlos, pues, darles información. Entonces ahí está, por estar señalado la flechita, por si alguien tiene alguna duda y quiere consultar. Puede haber diferencias, ¿no? Puede haber diferencias, pero aquella información o aquel dato que les sirva, pues que lo pueden utilizar sin ningún problema. Entonces ahí está. Profe, ya le contestó Iván ahí en el chat. Ah, sí, déjenme. Correcto, Iván. Entendido, Iván. Entonces, ese es es una ampliación de este asunto de las técnicas que veíamos acá. O sea, lo que hace, aquí se presentan técnicas y instrumentos, y aquí se amplían un poco más, pues, algunos ejemplos. Por ejemplo, los que están interesados en hacer trabajo en redes sociales, aquí hay experiencia en términos de técnica, por ejemplo. Luego, otra parte que se menciona en la redacción de la metodología es sin pensar que vamos a hacer 10 hojas o 15 de eso, no. Ahorita vamos a ver un ejemplo concreto. Es la referencia a cómo, una vez que se va proyectando, se piensa a futuro cómo levantar la información, a la vez uno puede ir narrando, describiendo cómo piensa que va a procesar y analizar la información a grandes rasgos. No quiere decir que eso va a salir al 100%, pero sí se estila, pues, que también el joven, el maestro o el investigador que hace un proyecto se arriesgue a tener esa imaginación de cómo procesar y analizar, ¿no? Y el procesamiento tiene que ver con las operaciones. Nosotros hacíamos alusión a las operaciones en el momento cuando abrimos la interrogación y cuando hicimos el ejercicio de el trabajo sobre las preguntas, ¿no? Y aplicamos algunas operaciones. Pues aquí se vuelve a retomar qué operaciones se aplican aquí en este procesamiento. Pues ahí se menciona que uno con la información la va a clasificar o la va a tabular o la va a precodificar, si fuese el caso, como digo aquí. Entonces a eso refiere.
Y en el caso del análisis, ahí hace referencia a técnicas o procedimientos lógicos o de reflexión, ¿no? Que tienen que ver con la inducción, los procedimientos inductivos, deductivos, este método de las comparaciones que veíamos en un documento que analizamos, el método de comparaciones sucesivas, análisis, síntesis, o bien si usted se mete al campo de aplicar algún asunto estadístico, pues sería la referencia a estadística de tipo descriptiva o diferencial, porcentajes, histogramas, medidas de tendencia central, y ya los más complicadas, los coeficientes de correlación, etcétera. Pero se dan cuenta, nosotros por el marcaje que tiene la licenciatura va más hacia la investigación de carácter cualitativo. No quiere decir que no se puedan usar estadísticas descriptivas, está libre eso. Muy bien, entonces eso sería a grandes rasgos los términos principales que contiene una estructuración o una construcción de metodología, de método, como llaman también en las revistas, o de ruta metodológica, ¿no? Entonces, ahora lo voy a vincular con un ejemplo de un trabajo que ya está realizado, y quiero hacer la aclaración, ¿no? Lo que voy a presentar es un trabajo ya terminado, que ya se reportó, que ya está publicado. Entonces yo voy a tratar nada más de traducir el tiempo verbal, ¿sí? Como si lo estuviera construyendo para mi metodología, y lo voy a hacer en tiempo futuro, ¿sí? Para que vean que sí se puede aplicar el ejercicio. Bueno, entonces, casi todo lo que estuvimos viendo ahorita en la diapositiva lo vamos a ver en el resumen, una partecita que vamos a leer, en la parte de metodología, el universo de estudio, el instrumento y los procedimientos. ¿Se dan cuenta? Es lo que estuvimos mencionando. Bueno, entonces, aquí les voy a pedir pues que en la lectura que algunos me auxilien, ¿no? Aquí la lectura va al grano, no nos vamos a desviar, ¿no? Ahí está el título: Docentes de Bachillerato en México, su heterogeneidad y particularidad. Insisto, a esos títulos así sintéticos y contundentes se llega una vez que termina uno el proyecto de investigación o una vez que termina la investigación. Hay más claridad. Entonces, no se desesperen. Bueno, vamos aquí están los investigadores que hicieron este trabajo. El doctor Juan Manuel Piña Osorio, que es el que dirigió este grupo. Nos tocó en un curso, fue nuestro maestro, y sigue trabajando en ello. Se dedica exclusivamente a investigar, y recientemente a redactar algunas propuestas de libro de texto para bachillerato. Juan Manuel Piña. Bueno, entonces, este es un reporte de investigación, o sea, ya está hecho. Entonces lo que voy a rescatar son algunos fragmentos y los voy a traducir como si estuviera yo redactando mi metodología. Entonces los primeros dos renglones no me interesan, aunque aquí, si se dan cuenta, habla hasta de supuestos, ¿no? Empezó a fallar este lápiz. Aquí habla de... Aquí está, ¿no? Habla de supuesto, que el supuesto sería igual a que María Fernanda Urías. Se refiere a un supuesto. Sí, supuesto o, hemos dicho. Bueno, ¿Cuál es el sinónimo? Se me olvidó, profe.
hipótesis, hipótesis o supuesto, ¿no? Supuesto o hipótesis, ¿no? Eso lo estuvimos manejando como supuesto, ¿no? Entonces aquí Yo ellos... lo puse, Sí, lo ¿Mande? escucho trabado, muy trabado. yo lo puse como hipótesis el supuesto. Sí, por eso. Esa es la idea, pues recordar. Y aquí ellos lo manejan como supuesto, pero sería traducción también como sinónimo, hipótesis, Sí. ¿no? Bueno, Ya creo que ahí está mencionado. Pero lo que me interesa es esta parte. Aquí voy, ¿no? Ya tengo el título más o menos, entonces digo yo, así voy a hacer mi investigación. Seleccionaré y entrevistaré a futuro, ¿no? pues ¿Sí? tengo la Seleccionaré conexión bien, no sé, y no sé, entrevistaré escucho bien ya. a 24 docentes. Ahí están cantidades, sujetos, 24 docentes de 3 bachilleratos de subsistema, Sobre las caracterizando 4 condiciones subsistemas para ser y regiones diferentes. El enfoque de la investigación será mixto. La Aquí dice primera fue, es ¿no? no Será haber mixto. sufrido Y la información se analizará a partir de 4 ejes. Y los puedo yo mencionar. Ahí están mencionados, ¿no? Si se dan cuenta, perdón. De aquí en a ver, adelante una es las ya habla de analistas del resultados. tiempo, Eso no me interesa. ¿Vale? la otra Bueno. eh, O- es que tenía un nombre latín, pero como que estudié así. A ver, es ser ingenuo de nacimiento, el poseer el nombre gentilicio, Me perdono. que, Bueno. Entonces, de esta parte me voy a ir que jamás hayan sido o les hasta la hayan parte dado metodológica, ¿no? el taxis diminuto y el estado y que Estado. tengan que todos sus antepasados hayan sido ingenuos. Ahí está, metodología, universo de estudio. ¿Alguien me puede ayudar aquí? Brandon, me ayuda, por favor, en este párrafo. No, es que mi papá es maestro y está en clase Ahí voy. Metodología. de metodología de investigación. El universo de estudio. El universo de estudio se conformará por Exacto. 3 No, bachilleratos mi papá da públicos, clases uno de para- carácter federal adscrito a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, UEMSTIS, en el estado de Morelos. Los otros 2 corresponderán a la modalidad de las uniones lícitas. Pues son, bachillerato pues la universitario. primera es el matrimonio. Uno pertenece a la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, y otro a la Universidad Autónoma Chapingo, Ujú, muy bien. localizada en el Estado de México. Pues es Bien. La hecho población histórica, seleccionada procede de los 3 planteles con la siguiente distribución. toda la- Ahí puede 8 decir docentes la población, procederá. sí, la población a seleccionar procederá de 3 Órale. planteles, por ejemplo, ¿no? 2 personas, Ok. Vale. pero fuera del De los 3 planteles con la siguiente distribución. matrimonio. 8 docentes del Estado de Morelos, 9 de Oaxaca y 7 del Estado de México. Jerarquización económica. Algunos datos sobre el perfil de las profesoras y profesores que participarán en la Ujú. investigación se concentran en la tabla 2. Se concentrarán ¿Podrán? en una tabla, ¿sí? Porque Sí, porque no es existe la tabla proyecto, todavía. exactamente. Muy bien. Entonces, gracias, Brandon. Si se dan cuenta, Según yo, aquí solo se eran caracteriza un educativos, poco. culinario, Se habla del tipo de bachillerato, ¿no? y el matrimonio. Lo ubica en términos no, de espacio, ¿no? Estado de México, Oaxaca y Morelos, ¿no? Y fija ahí como un porcentaje de maestros que se van a seleccionar. Y aquí uno puede anticipar que va a construir una tabla sobre el perfil de los profesores, ¿no? O sea, puede decir,
Algunos de los datos que se rescaten sobre el perfil de los profesores participantes los concentraremos o los concentraré en una tabla de triple entrada, de entrada, etcétera. Punto. ¿Sí? Y aquí ya está la tabla porque ya se hizo la investigación. Sí. Instrumento. Y esto sea fuera del matrimonio legítimo. Gaby, Mesa, me ayuda, si es tan amable. Ok, ¿quiere que también modifique los verbos? ¿O lo leo Sí. tal cual? Sí, se los puede modificar como que usted nos está conversando este intento Ok. de metodología a futuro. Muy bien. Instrumento. Se diseñará y se empleará un guión de entrevista semiestructurada, integrada por 3 secciones. En la primera se incluirán preguntas cerradas sobre datos generales: edad, sexo, estado civil, formación académica, adscripción laboral, tipo de concentración y turno. La segunda contendrá 34 preguntas guía, separadas por 3 grupos: identidad, campo de representación y actitud. Para la integración del referente empírico que se interpretará en este artículo, se utilizará información sin distingo del grupo de procedencia de las preguntas. En la tercera parte se colocarán interrogantes específicas en función de las particularidades de cada plantel. Muy bien, Gaby. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Presenta, dice, yo usaré entrevistas semiestructuradas. Y se hace un esfuerzo. Uno no necesariamente en este ejercicio que van a hacer ustedes, si va a usar, por ejemplo, una entrevista semiestructurada, pues no necesariamente ya va a dar cuenta de todo el diseño, ¿sí? Pero sí puede decir, usaré la entrevista semiestructurada para rescatar y puede decir algunas características de la población o algún contenido específico que vincule con mi pregunta de investigación que tiene que ver con las motivaciones de los estudiantes. Listo, ¿no? Entonces, instrumento es entrevista semiestructurada y ahí él ya da cuenta o el equipo da cuenta del diseño, ¿no? Cuántas preguntas y todo ese rollo. Procedimiento, muy bien. Voy a pedir aquí a Gabriela, no, María Fernanda. María Fernanda, ¿quién participó ahorita? Urias. Días. ¿Puede leer usted, María Fernanda? Urias. Procedimiento. La selección de Gracias. informantes fue conveniencia. Las Fue entrevistas por conveniencia. fue por conveniencia. Las entrevistas se acordaron por invitación a docentes que aceptaran participar. Las entrevistas tuvieron un rango de duración de 35 a 90 minutos y fueron grabadas en audio para posterior transcripción y análisis. Punto, hasta ahí, está bien. Entonces, gracias, María Fernanda. Ahí lo que puede hacer uno es hacer el ejercicio, pues, traducir el verbo, los verbos principales a futuro, ¿no? ¿Sí? Se seleccionarán informantes por conveniencia. Las entrevistas se acordarán, ¿sí? Por invitación a docente, ¿sí? Que aceptaran sí o no participar. Las entrevistas tuvieron, ¿no? Tendrán un rango de duración, incluso aquí puede uno no ser tan preciso, ¿no? Puede decir un rango de duración de 30 a 45 minutos. Después estas precisiones se hacen una vez que las desarrollan. Y serán grabados en audio para su posterior transcripción y análisis. Ahí se está dando cuenta e imaginando cómo va a llevar uno a cabo o cómo llevaríamos a cabo la entrevista semiestructurada. Y ya sigue. Yo continúo, María Fernanda, gracias. Las preguntas cerradas fueron sistematizadas. Aquí las preguntas cerradas podrán ser sistematizadas a través del paquete estadístico Excel, ¿sí? Lo que posibilitará su integración en una base de datos para calcular frecuencias y porcentajes sobre el perfil de los sujetos entrevistados, ¿sí? Para lo que será el análisis de las transcripciones se utilizará el programa Atlas T,
se ubicarán elementos, ¿sí? Se ubicarán elementos referentes al contexto y condiciones laborales, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Y cierran ellos con esto. La metodología integrará técnicas cuantitativas y cualitativas para aproximarse a los distintos contextos. Esta base permitirá interpretar las particularidades presentes en cada población de docentes. Hasta ahí. Bueno, ese es el ejemplo, jóvenes. Ese es el ejemplo, tratando ahí de hacer un esfuerzo de traducir los verbos en futuro. Pues, con la exposición que hice en la presentación de PowerPoint, con este ejemplo y con el otro ejemplo que tienen en el documento en Word, en PDF, el que habla del asunto de las matemáticas, donde se da cuenta de la metodología también. Bueno, pues ahí estarían referidos, insisto, los aspectos principales, ¿no? Lo que tiene que ver con población, con sujetos de investigación, ¿sí? Lo que tiene que ver con qué técnicas, qué instrumentos se pueden usar, los tiempos en que se realizará, los contextos, que regularmente aquí van a ser escuelas secundarias, que pueden ser generales o técnicas, o no sé, dependiendo de la que se seleccione, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tendría un ejercicio de construcción de una metodología que responda o que se vincule con su pregunta de investigación. Sí, yo sigo insistiendo, ¿no? No vayan a pensar ustedes que esta construcción refiere a 10 hojas, a 5 cuartillas, ¿no? Si ustedes agarran los párrafos, los que leímos, los copian, ¿sí? Y los hacen en un texto en Word, yo les aseguro que no pasa, yo creo que de una cuartilla o unos 2 párrafos, ¿sí? Entonces, el planteamiento de la metodología, otra vez, no es un asunto de ponerle y ponerlo, de rollo, no. Va a hacer referencia a elementos concretos y que ustedes se imaginen cómo harían ese levantamiento de datos, el que sea, encuesta, cuestionario, entrevista, grupo focal, grupo de discusión, el que ustedes, o análisis de datos, de redes, análisis de contenido, lo que ustedes vayan eligiendo. Y traten de hacer ese ejercicio de narración de ese camino que seguirían. Yo en el ejemplo que les puse de matemáticas, en el cual Iván me hizo una pregunta que pensaba que era para armar el referente teórico y le dije que no, que esa parte de los momentos refería a la construcción de la metodología. Entonces, ahí tienen, o tienen esos 2 ejemplos más las diapositivas, ¿no? Entonces, esa es la parte que faltaría y es con la que se cerraría las 3 estructuras del proyecto, pues, del proyecto de investigación. Jóvenes, hasta aquí, pues ustedes dicen, preguntas, dudas. Yo, en mi investigación, utilizo en la problematización los datos estos del diagnóstico, ¿no? Los resultados del diagnóstico. ¿Sí? Ese es un instrumento metodológico. No lo hice yo, lo hizo mejor Edu. Pero por ejemplo, si quiero hacer en la investigación algo sobre intervenir, ¿sí? Ajá. Para ver cómo ha mejorado, cómo podría diseñar la metodología, pues, un instrumento para ver si se superó ese nivel de Esos datos. esos datos. O nomás los Pues, ponemos así como que, bueno, hay un problema que es ese, y sí. pues vamos a trabajar ahí. Pues para tener lo más ocurrido es el trabajo con 2 grupos, ¿no? ¿Sí? O con 2 grupos. Uno donde interviene usted, donde se hace un diseño metodológico, un conjunto de estrategias que apuntan a qué? A
es incidir positivamente para que porcentualmente, de acuerdo al diagnóstico, esto mejore, ¿no? ¿Sí? Se supone que con la intervención guiada, pensada, van a subir los resultados. Y otro grupo donde usted no va a hacer absolutamente nada, va a fluir como fluye la marea, con sube y baja todos los días. Claro, se va a hacer como que una especie de evaluación o diagnóstico de inicio al grupo y a este también, ¿sí? Entonces eso usted lo va proyectando. Para tener un dato parecido, aplicaré una pequeña evaluación diagnóstica al grupo A de control y al grupo B, que es el que no va a tener control, ¿sí? O el experimental y el no experimental, ¿no? En uno, por 3 meses, aplicaré estrategias de este tipo. En el otro, el maestro trabajará de manera cotidiana, a como Dios le dio a entender, a como la normal de Sinaloa lo formó. ¿Sí? Terminados los 3 meses, cierra usted y vuelve a aplicar otro instrumento para ver qué tantas modificaciones se dieron y va a ver qué resultados hay. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis se supone que apunta que con base en esos datos de diagnóstico, cuando usted interviene con un buen diseño, cuidadito de estrategias, va a haber un incremento positivo en términos de lo que usted quiera, en lectura, en escritura, en dominio de ortografía, etc. Esa es la hipótesis y uno la dice antes de. Vamos a ver si hay datos que la validen, que la sustenten todavía más, o puede haber datos que la nieguen. Vamos a ver, para eso vamos a hacer el investigador. Eso es lo más ocurrido, pues. Dos grupos. En la misma escuela, si hay 2 primeros o 3 terceros, se puede hacer. Entonces, otros también le llaman diseño pretest, ¿no? O sea, preprueba. Intervención post-test, ¿sí? O sea, una prueba posterior a la intervención también se puede hacer. Entonces, eso usted lo imagina y lo describe de forma breve. Okay. Tengo también la duda es que tengo todos los grupos y de todos los grados, pues puedo trabajar con todos. Pero pues ahí creo que hay compañeras que están en mi escuela, pues, y Hola. pues, voy a dejar de lado sus grupos, ¿no? Ya. Sí, usted Pero ahí, lo ideal es que meta recorte para que pueda, claro, si usted se atreve y quiere abrir, vamos a suponer, 2 grupos de intervención y 2 grupos sin intervención, los puede llevar sin ningún problema. Pero acuérdese, grupo que aumenta, grupo que le aumenta el dato que va a captar. Sí. Eso, Sí, nada sí. más. Ok, gracias. Sale. Entonces, jóvenes, preguntas, comentarios. Profesor, Mande. en todas las problemáticas es recomendable esto que le comenta a Brandon, tener un grupo de intervención y en otro que no intervengamos. No, no necesariamente. No necesariamente. Eso es un Es que modelo. en el mismo grupo, ¿no? Puede ser un subgrupo de alumnos con los que no intervengan, ¿no? Se puede hacer, es más complicadito, pero. Es más complicadito. Sí. Pero se puede hacer en un mismo proceso grupal. O sea, usted inicia, evalúa, interviene, ¿sí? Y vuelve a evaluar, ¿sí? ¿Cuál es la limitante? Que no entre en contraste con otro. Pero bueno, hacer este trabajo ya es, ¿cómo se llama? Ya es trabajito y es problemático para hacerlo, ¿no? O sea, también es válido. ¿Y cuáles van a, o sea, lo que usted encuentre es aplicable solo y solo sí a este grupo, ¿sí? No es generalizable para los demás, porque Brigitte no va a estar trabajando con los demás, ¿sí? Puede suponer que con esto que usted experimentó, y ahí sugiere, ¿sí? Para ver si alguien lo puede replicar, ¿no? Hasta ahí. Entonces, también se puede
realizar en un proceso. Y también a alguien de ustedes, si lo está pensando, no necesariamente va a ser intervención, o sea, va a ser trabajo, no necesariamente. Lo ideal es que la mayoría de los que estudian para profesores y para profesoras experimenten algo en el aula, eso es lo ideal. Porque otros jóvenes se pueden ir nada más por entrevistas con los mismos jóvenes, nada más. O sea, entrevistarlos en profundidad. Que también es menuda tarea hacer entrevistas con los chavos o con los maestros, ¿no? Otros pueden estudiar exclusivamente el tipo de notas que toman los jóvenes, ¿no? O sea, y sin intervenir. Es cómo toman los apuntes, si es que toman. O cómo le hacen para tomar apuntes a partir de sus celulares. Cómo toman las fotos y verdaderamente las usan. Ese es otro tipo de proceso y de trabajo de investigación. O sea, si se dan cuenta, es variado, pues, las preguntas y los contenidos que se pueden indagar y son interesantes. ¿Alguna otra pregunta? No sé, Brigitte, si le contesté. Yo creo que más que nada, yo estaba pensando, porque pues todavía estoy en proceso de hacerlo, en trabajar como las técnicas para que los profesores sean inclusivos con todos los alumnos. Y yo en esto me refería que si tenía que ver un grupo donde sí los aplicaran, que aplicaran técnicas, estrategias inclusivas y en otro que no, observar eso. Pero pues todavía estoy como que definiendo, pues. Por eso le pregunto que si era necesario una comparación de que sí hubiera y de que no. Sí, correcto. Entonces, insisto, ahí son las decisiones que usted va tomando. Puede ser de manera así, como decíamos con Brandon, de manera comparativa, se lo puede llevar en un solo grupo, ¿sí? Y puede, por ejemplo, hacer observación de aula en otros sin intervenir. Y eso también le da elementos comparativos. O sea, en un grupo suyo, el que usted defina, trabaja, ¿no? O alguien trabaja, aplica ese tipo de estrategias donde incluye a todo el alumnado, etcétera, ¿sí? Y va evaluando, va analizando los resultados. Y en los otros grupos puede ser 1, 2, 3, hace observaciones a ver cómo proceden los profes de manera genérica. Y le sirve para tener un referente y poder triangular esto y otro dato de investigación. También sirve. Ah, ok. Muy bien, profe. Sí, ya Ok. me quedó más claro. Muchas gracias. Ok. Ahora, miren, a veces uno, es que es cuestión de que, yo sé que ustedes se la tienen que creer, pero cuando uno redacta sobre estos asuntos, como que no se la cree uno. Pero miren, cuando habla de la población o de los sujetos, hay diferencias, pues. Entonces yo voy por las diferencias de acuerdo a mi pregunta. Si yo estoy hablando de acá, de alumnos que quedan en rezago escolar, en el área, en esta materia, entonces mis técnicas tienen que apuntar a ellos y tengo que caracterizarlo. ¿Qué estudiantes de primero o de tercero secundario voy a escoger? Voy a escoger a 3 de 4 grupos, a 3 de cada grupo, que escolarmente me manifiesten un recado atendiendo los reportes ¿cómo se llama? De control escolar. A eso voy a darle seguimiento. ¿Me interesa su edad? No. ¿Me interesa su sexo? Sí. Entonces, de esos 12, a lo mejor 6 mujeres y 6 hombres. Y voy caracterizando. Eso es lo que se recomienda cuando proyecta cómo le va a hacer y con quién va a trabajar. Jóvenes,